Bienvenidos de vuelta. Paul, estábamos hablando antes de temas que se hacen en otros países, ideas como vouchers para incentivar que gente se pueda tener esa plata, ese voucher y ir a buscar su mejor escuela. Sí, a ver, digamos, hay un experimento casi natural de hace veintitantos años, que es el caso chileno, digamos, es el único país en el mundo que ha asumido el sistema de vouchers a nivel nacional, a diferencia de donde surge, esta es una idea de Milton Friedman, digamos, que agarra y dice hay que generar competitividad para generar mejor calidad en la provisión del servicio educativo, y uno de los primeros lugares donde se aplica esta lógica es en condados educativos en Nueva York Ciudad. Y claro, la diferencia respecto a la situación de Nueva York y la situación de Chile es que Chile lo aplicó a nivel completo de todo el país, mientras que en Estados Unidos hay una provisión múltiple de servicio educativo, hay unos que son vouchers, otros que son magnet schools, otros que son X, Y, Z tipos de escuelas. El problema está que 20 años después, 25 años después, se hace un análisis más retrospectivo en el tema de Chile y lo que se encuentra es que hay una serie de mecanismos perversos en el sistema que lo que terminan generando es, o sea, si bien hay mejor provisión del servicio, el problema está que en la provisión del servicio hay que votar, digamos, desechos, pues, ¿no? Perdón que sea tan fuerte, digamos, pero, y esos desechos son los estudiantes que me bajan el promedio para yo poder postular al Estado para que me dé dinero. Entonces, claro, de esta mesa, supongamos Roberto y yo son los peores del salón y 3, 4 semanas antes de la evaluación corte, para poder medir el nivel en que me voy a encontrar en la lista, en el ranking de escuelas. ¿Lo votas? Uy, no, tiene un problema de comportamiento, ¿sabes qué? Te saco. ¿Por qué? Porque hay una decisión consciente del que provee el servicio, que es público-privado, para sacarte, para no comerme yo el problema. Entonces, ahí es que viene la discusión de quién se encarga del muerto. Ese es un tema. Y el segundo tema es que, evidentemente, es contextual, lo mencionaba Javier, lo mencionaba Roberto, lo mencionaba César. En un país como el nuestro, donde hay una complejidad enorme y diferencia tanta, digamos, que muy finalmente difícil. Los entes encargados de proveer el servicio van a proveer servicios distintos. Entonces, solo para mencionar un ejemplo, en el Colegio Mayor, el famoso Colegio Mayor, Presidente de la República, tú tienes a los mejores estudiantes, a los 2 mejores estudiantes, o 3 o 4, de cada región, que han pasado un proceso, selección, etc. Pero cuando los pones todos juntos, encuentras de que hay unas distancias enormes entre lo que es un estudiante bueno del Callao y lo que es uno de Puno. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Si nosotros a esa estructura le ponemos un nivel más, digamos, de provisión de servicios generalizado de vouchers, creo que no sería lo más sensato. Entonces ahí quizás una propuesta casi exploratoria sería hablar de una propuesta de vouchers focalizada. En Lima, digamos. Focalizada. Pero es que en Lima sería donde hay suficientes colegios para llevar tu voucher y buscarlo, por ejemplo, hemos determinado en medio de la discusión de las idas y vueltas por el tema del colegio mayor, que cuesta $13.000 por estudiante al año, decían, o sea, es más barato. Canadá cuesta 14.000. Es más barato llevar a un niño de Puno, becarlo en el Markham, pagarle una casa en Lima, porque cuesta más barato, y que acceda a esa educación, que es una especie de beca, digamos, que mantenerlos a ese nivel, en esa estructura del colegio. Entonces, claro, no es tan sencillo, y yo estoy de acuerdo con Roberto de que hay decisiones de política educativa que generan más problemas. Y a veces todo genera más problemas en un sentido, pero hay que prever esos efectos, ripple effects, digamos, que suceden. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estamos preocupándonos como sociedad de nuevo para que esos efectos, externalidades negativas, sean disminuidas? El diablo está en los detalles, como siempre dicen. Es verdad. César, otras cosas que es bien conocida acá es el problema con las universidades. Hoy en día entrar a la universidad es prácticamente como entrar al colegio, nadie te dice que no, o sea, tú entras, pagas y hay tantas universidades, te dan el título que tú quieres. Las universidades en sí como investigación no hacen mucho, o sea, son muchos que te ponen un montón de PowerPoints y te dan tu título, y la gente que cuando sale con el título no encuentra trabajo, no hay este calce entre cuántos necesitamos ingenieros, cuántos necesitamos de tal profesión y cuántos, es como un libertinaje simplemente vender títulos al que quiere comprarlos. No, yo creo que lo primero que hay que señalar es que la educación es un bien público, ¿no? Creo que eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Lo segundo es que al ser un bien público, lógicamente tienes que tener un cierto grado de regulación y supervisión. Lo que ocurre justamente en la provisión de servicios de educación
es que en el caso peruano no hay un ente regulador que te diga efectivamente qué estándares tengo que tener primero para un colegio, segundo para una universidad. Entonces, ¿qué tienes? Como hay un incentivo, ¿no es cierto?, que es el hecho que muchas de estas empresas o universidades no pagan impuestos, hay un incentivo lógicamente de inversión. Pero la contrapartida, que es que la prestación de servicios societarios sería que yo brinde efectivamente servicios de calidad, tiene que haber un estándar en lo que es supervisión y regulación. O sea, un título de la nación tendría que ser un verdadero título de la nación. Tendría que haber, entonces, digamos, se gradúan 3.000 ingenieros y solamente 2.000 de ellos sacan título de la nación y los otros 1.000 que sigan estudiando hasta que lo puedan sacar. O, por ejemplo, lo que tienes que hacer es certificar a las universidades. El problema es de que tienes un tema político, gran parte de los departamentos quieren su universidad, a pesar de que no tengan una masa crítica de niños o de adolescentes, y tampoco no tengan una masa crítica de profesores. Es decir, lo que justamente estás haciendo es postergando, y yo creo que esa es la razón también, postergando la entrada al mercado laboral de mucha gente con 4 o 5 años. Y muchas veces van al mercado laboral que no existe. Van al mercado laboral que no existe para esa Entonces profesión. hay una doble frustración acá. Y acá, regresando al tema de investigación que tú señalabas, es decir, ¿qué sucede? En otros países, efectivamente, la universidad con el sector privado hacen investigación porque te genera valor, ¿no es cierto? Si tú ves los estándares, cuánto gasta Finlandia, cuánto gasta Estados Unidos, estás hablando entre 1 y 2% del PBI gastas en lo que es investigación y desarrollo. En el Perú gastamos 0,15 de nuestro PBI en investigación y desarrollo. Quiere decir, lo que tienes es, primero, que hay una disonancia entre lo que es el proceso de generación de valor o lo que es la generación de valor en una sociedad como la peruana y la educación. En otros países no. El educador, por un lado, investiga y tiene la correspondencia en la empresa privada o en el sector público. Acá tú investigas y no tienes una resonancia o una consonancia entre lo que es el sector privado y el sector público. Y ahí es donde justamente yo creo que esa ecuación tiene que abrirse. Javier, ¿tú cómo arreglarías esto? ¿Tú harías, digamos, que los títulos de la nación verdaderamente no sean tan fáciles de obtener y que las universidades o que las universidades sean supervisadas, reguladas? Yo comparto la idea de que hay grandes irregularidades en el manejo de centros educativos de todo tipo, incluyendo los universitarios, que no hay un sistema real de acreditación, que es indispensable. Yo volvería a revivir la idea de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Especialmente ahora en este nuevo mundo. Lo haría con un ministerio chiquito, pero que tenga una relación con el sistema universitario, y le devolvería al CEPLAN, al Centro de Planeamiento, la idea de que el país tiene que tener una relación entre las profesiones que ofrece y las oportunidades de empleo que hay y las posibilidades de proyección. O sea, nosotros somos un país que somos un banco biogenético, por ejemplo, y la ingeniería genética no existe en el Perú. Entonces es un absurdo completo. Estamos llenos de toda clase de profesiones, pero no tenemos. Justamente había escuchado un informe del Economist que agarraba y mencionaba que la Universidad de Sao Paulo se había vuelto una de las líderes en el mundo en todo lo que era investigación de biogenética, y justamente tenía mucha. O sea, ¿por qué? Porque Brasil está ahí, ¿no? Nosotros deberíamos estar. Tienes también la historia buena, por ejemplo, tienes. La Universidad Católica tiene también en todo lo que son enfermedades tropicales, es un punto de referencia a nivel de América Latina, a nivel global. Entonces yo creo que hay historias de éxito también que a veces no se comparten, que también no dice que por ahí es el norte, ¿no? Perú efectivamente tiene ventajas que debe de aprovechar. El tema que mencionaba Javier es uno, el tema de diversidad, el tema medioambiental es una ventaja de oportunidades en términos de lo que puede ser profesiones, etcétera. Entonces ahí yo creo que hay que repensar mucho de los profesionales que tenemos y qué oferta efectivamente estamos dando al público, ¿no? Hay un último tema que yo quisiera mencionar brevemente, ¿no? Pero es la corrupción. O sea, el nivel de corrupción que hay en el aparato educativo es gigantesco. ¿A los profesores? Gigantesco. ¿Que le rompen la mano a los profesores por una nota? En universidades, en colegios, para todo, para nombramientos, ubicaciones, reubicaciones, en fin, es un tema que tiene que ser encarado con mucha fuerza, y uno de los reclamos que están haciendo sectores de las juventudes para enfrentar este tema, que es muy discutido, yo personalmente lo apoyo, es el tema de la elección universal de autoridades para evitar los amarres y arreglos que se generan en determinadas universidades, que son realmente escandalosos, pero la corrupción rebasa largamente eso en muchas universidades y es un desastre, ¿no? Es un desastre al que yo creo que hay que meter la mano. No solo que no vale nada, digamos, o sea... Es cuestionable, eso es lo peor de todo, porque puede ser que uno haya hecho todo bien y a él lo están cuestionando por otro. En un sentido el mercado tiene mecanismos de criba, en un sentido, ¿no? O sea, abre un periódico, claro, no lo pueden hacer porque hay una ley que no lo permite, pero cuando convocan a un trabajo calificado, un profesional calificado,
digamos, hay currículos que no los llaman. Entonces, ¿qué es lo que le estamos vendiendo? O sea, ¿qué es lo que la universidad X, Y, Z, que propone y saca propaganda, está vendiendo en realidad? Sacan un montón Es de aire, propagandas, ¿no? es aire en realidad. Pero sacan un montón de propaganda. Exacto. Karen, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, dos cosas. En principio, lo que ustedes están hablando y lo que estábamos hablando con Roberto ya antes fuera de cámaras era el tema de promover esta idea de un observatorio laboral, o sea, desde un organismo centralizado que pueda promover información al mercado. Muchos de los jóvenes ahorita pues estudian por vocación, como dicen, sin saber realmente si existe una demanda. Y lo peor es que vamos a ver, existen retornos para la inversión en educación, ya sea en institutos, en universidades, y entonces dices, bueno, si no voy a tener retorno, ¿para qué voy a seguir estudiando? Y otro punto, viendo el lado positivo, es ver las posibilidades que tenemos dentro de nuestra composición demográfica, ¿no? O sea, en 10 años nosotros tenemos una masa crítica importante de jóvenes entrando a la fuerza laboral, que son nuestro capital humano, base en nuestra productividad y competitividad. Entonces, dentro de esa oportunidad debemos ver qué vamos a hacer, cómo vamos a alinear para que realmente sean jóvenes, como dices, que vayan a un trabajo y no que el trabajo diga, bueno, lo que yo necesito es gente que pueda por lo menos discernir, porque ya sé que matemáticas no lo van a hacer, ¿no? Entonces, realmente ahí deberíamos concentrarnos y creo que esas son las oportunidades. Tenemos fondos como nunca ha habido antes, los fondos de innovación, ciencia y tecnología del FinCit, el Innovate Perú, fondos que se están destinando a las universidades para que realmente puedan invertir en investigación. El canon de las empresas mineras, los gobiernos regionales tienen esta posibilidad. ¿Cómo poder hacer que el SNI sea realmente un documento, un formato que pueda permitir invertir en estas capacidades y no solamente en ladrillos, en infraestructura, que si bien es importante, no es lo más importante. Bueno, señores, bueno, una última palabra rapidito. Sí, rápidamente. Quería hablar más del Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad Educativa, invocar a todos los también televidentes a que apoyen de que ya se generó un espacio de acreditar la calidad educativa. Tenemos los órganos operadores que son el CONEAU, que ve las universidades, entonces invocar a que las carreras empiecen a querer acreditarse institucionalmente y la parte de certificación de las personas, que es como darle un nuevo título profesional a las personas para que demuestres que verdaderamente fue bueno. Entonces, invocar a que apoyen a las acciones que CINEAS está realizando, creo que es una institución nueva, hay que darle más apoyo para que vaya funcionando sus 3 órganos operadores. Bueno. CONEAU, CONEACES y el IPEVA, que también está con mucha fuerza. Nada más quería decir e invitar. Bueno, señores, muchas gracias por venir el día de hoy, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.